Hola, hola, hola amigos. Bienvenidos nuevamente a este comentario de la porción de la Torá. Hoy día lunes 27 de febrero, ya se nos va el segundo mes del año normal o secular, digamos, en ese sentido. Y bueno, así es la vida pasa, la vida transcurre. Eh, Tenemos para esta semana una porción de la Torá muy, muy especial. Siempre es especial, ¿eh? Siempre es especial la cosa. Pero bueno, eh, la parashat sabe qué significa manda o ordena. Esa es la energía que tenemos para esta semana. Una parashat que tiene, voy a mencionar un poquillo, digamos así, a vuelo de pájaro, por lo menos la temática que presenta esta traducción de la Torá. Y tenemos varias cosas aquí muy interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes. Las vestimentas de los sacerdotes, del sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Eh, Entre ellos, bueno, tenemos el efod, toda la vestimenta. Son ocho vestimentas que llevaba el sacerdote puestas en su cuerpo y que cada una de ellas tiene un significado particular. Los urín y tumín, una cosa muy controversial, muy, muy de moda dentro a veces en cada ciertos tiempos de qué eran los urín y los tumín. Bueno, vamos a comentar un poquillo de ello. Hoy yo creo que vamos a alcanzar a hablar un poquito de eso. La sotana, el sit, que es la placa de oro que llevaba el sacerdote, la túnica, los pantalones, bueno, todo lo que digo con respecto a la vestimenta del sacerdote. Seguramente esto era muy importante, ¿no? Que la Torá le dé este espacio al sacerdote con todos los detalles de su vestimenta para el oficio sagrado que tenía él, no solamente una vez al año en particular en que entraba en el lugar santo santorum del tabernáculo, en el lugar sagrado de los sagrados o santo de los santos. En realidad el sumo sacerdote y toda la casta sacerdotal eran personas muy, muy, muy apartadas, muy particularmente en esta época en que estamos refiriéndonos, ¿sí? Luego, después de la destrucción del segundo templo, y justamente dentro ya de la liturgia del segundo templo, el sacerdocio se había corrompido completamente. Pero en los tiempos que estamos acá, eh, recién se ha hecho el tabernáculo. Ahora, hay ciertas cosas aquí que, como lo he comentado en otras parachot, que la Torá no lleva un orden cronológico de los eventos. Esta parasha que vamos a comentar ahora en realidad es anterior a otras que ya hemos comentado. Entonces vamos a ver que hay unos eventos que parece que se contrarían. No es que haya contrariedad, simplemente la Torá no lleva un orden cronológico. Entonces eso no es problema en realidad porque la Torá, cómo ve las cosas, digamos, el infinito, no las ve igual que nosotros. Eh, el infinito, el infinito no está sujeto al tiempo y al espacio. Entonces, claro, nosotros tenemos una cronología, una cosa ocurre, luego viene otra y otra. Es distinto a pensar que en el infinito todos los eventos pueden ocurrir al unísono. De hecho, todo ocurre al unísono. No hay espacio ni tiempo. Eso es difícil de comprender para nuestra mente racional y finita, eh, pero más o menos por ahí va la cosa, ¿eh? Aparecen también algunas ofrendas mencionadas, los carneros y un montón de cosas que tenemos acá eh, de mucha discusión a través de la historia, particularmente ahora, como el hombre, la mentalidad es muy racional, muy cuestionadora de todo lo que lee, particularmente porque, claro, el ser humano interpreta todo. Siempre hemos sido así, en realidad, con excepción de los sabios que tienen acceso a otros conocimientos más profundos y a niveles de entendimiento, particularmente en lo que nos referimos a Sagradas Escrituras. Ellos están iniciados en un conocimiento más profundo y que les hace llevar a ver las cosas de una perspectiva distinta y de muchas perspectivas, ¿sabes? De muchos puntos, de muchos ángulos, desde la conciencia, desde también, por supuesto, de la visión física, es decir, la visión más a priori que tenemos, que es el nivel Pashat, el nivel literal de las escrituras, pero
ellos saben que lo que tenemos acá, como ya lo hemos repetido, creo que más de una vez, lo voy a decir otra vez, es que la Torá está con ropajes, tiene ropajes, todas estas historias y todos estos elementos que están aquí son por causa de nuestro poco entendimiento, nuestra poca capacidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, de que tenemos una conexión muy grande con nuestros sentidos naturales, los cinco sentidos que tenemos, porque claro, vivimos en un cuerpo físico, nuestra alma está anclada, está, digamos, mientras estamos con vida, aquí está sujeta a las limitaciones del cuerpo físico que tenemos, no siendo ella limitada. El alma, el alma superior nuestra, lo que yo siempre menciono como la Neshama, no está sujeta a las limitaciones del cuerpo. No hay, tampoco está sujeta a la limitación del tiempo en sus tres dimensiones, pasado, presente y futuro. El alma puede ir a cualquiera de estas dimensiones en el momento que nosotros nos damos de cuenta. ¿Cuándo nos damos cuenta un poquillo de esto, de que el alma ha salido, o no, aunque no nos ha dejado, pero una parte de ella puede elevarse, ir a mundos superiores o ir a dimensiones del tiempo distintas cuando dormimos, cuando soñamos, o cuando alguien tiene un don que va más allá de lo físico, es decir, se conecta con el mundo de Jogma, con el mundo de la amplitud de esta sefirá que se amplía hasta el infinito. Entonces la persona que tiene esa conexión también puede hacerlo, incluso algunos, son muy pocas personas en el mundo que pueden percibir cuando su Neshama puede ver en otros niveles o en otros estados dimensionales. Bueno, pero cuando no tenemos esos talentos y esos dones, vemos por nuestros sentidos naturales. Entonces, claro, la controversia viene de los textos que tenemos acá, viene justamente por eso, porque el hombre no profundiza en eso, no se ocupa de profundizar en la sabiduría ancestral que viene acompañada con estos textos, ¿eh? Porque si no hubiese habido quienes comprendieran lo profundo que está en estos textos, yo creo que estos textos hubieran desaparecido hace mucho tiempo. Pero como ha habido siempre a través de la historia un remanente, un grupo, particularmente en este caso los sabios de Israel, y con más precisión los sabios cabalistas, han preservado esos conocimientos, esa sabiduría, para irla transmitiendo, y no solamente transmitiéndolo a través de los tiempos, en el sentido que se transmitía de maestros a discípulos en grupos cerrados, lo que es la Kabbalah. Eh, Llegó el momento que por el año 99 se abrió para todo el mundo. Entonces eso es una maravilla. Por eso es la Kabbalah, el nivel más profundo de entendimiento de la Torá, el más complejo, podríamos decir, y el que nos abre los ojos de cómo es realmente este mundo. Es como, por ejemplo, a ver, una persona de nosotros, común y silvestre, que no sabe de programación computacional, que no sabe de hardware, o sea, de la parte física de un PC, no sabe nada de eso, no sabe de programas. Lo que vemos es simplemente la máquina, sabemos los teclados, si podemos trabajar en algún programa, pero no sabemos cómo funciona ese programa. No sabemos cómo se proyecta la imagen acá, cómo se proyecta la voz. No tenemos la más mínima idea de eso. Pero una persona que sabe eso, que sabe ese lenguaje y conoce el lenguaje de la programación, va a entrar en los sistemas que no tiene que ver con lo que nosotros vemos, sino algo que ellos saben ver y ellos saben manejar a nivel de código. Algo así más o menos es lo que ocurre con esto que tenemos enfrente con estas escrituras. Y por un lado ha venido la preservación de este conocimiento profundo que lo han traído los cabalistas, y por otro lado también ha venido la preservación de los escritos del grupo, digamos, dentro del pueblo hebreo que no son cabalistas, sino que eh, tienen mucho conocimiento a nivel, digamos, de los textos en sí, han sido muy rigurosos en las copias, en mantener y preservar este patrimonio. Así que por ambos lados hay algo muy, muy positivo, porque todos en alguna forma tenemos algo positivo en este mundo. Así que eso como introducción lo digo. Y esta parasha que tenemos para hoy día, la parasha Texabé,
nos habla y venimos continuando con ciertas cosas, aunque dije no en el orden cronológico en que nos quisiéramos, quizás si somos muy rigurosos, pero sí traemos la misma temática que es ahora en particular la construcción de este tabernáculo, de esta morada que el Eterno pide al pueblo, en la para allá pasada, se pedía que el pueblo hiciese una elevación, una ofrenda elevada para la construcción de esto. Bueno, aquí estamos bastante adelantados porque ya estamos en la construcción, digamos, en el trabajo de la ropa del sacerdote. Y hay algo muy interesante en esta porción de la Torá, que con toda esta energía que trae de estos 8 elementos que nos conectan con muchas cosas, también esta parashá generalmente coincide con los tiempos en que va a venir una festividad, que es la festividad de Purim, hebrea, que sale mencionada en las Escrituras. Y hay algo muy interesante que, que cuando uno lo comienza a considerar, eh, trae unas enseñanzas muy ricas. Es que en esta parashá, dentro de todas las parashot de la Torá, siempre está mencionado el nombre de Moshe, con excepción del libro de Bereshit, libro de Génesis, no está mencionado el nombre de Moshe, pero en todo el resto de las parashot está mencionado el nombre de Moshe, con excepción de esta. Entonces, los sabios han discurrido muchísimo sobre por qué no aparece el nombre de Moshe. Bueno, la respuesta está. La respuesta está y está en el capítulo 32 de este mismo libro, cuando allí vemos digamos, a ver, el desfase cronológico que tiene la Torá en lo que estoy mencionando hace un rato. Que ese episodio del capítulo 32 de este mismo libro, Shemot, nos habla de cuando Moshe subió al monte a buscar las tablas y Moshe demora en bajar. Y a causa de que demora en bajar, el pueblo se desespera, entra en un estado loco, digamos, en cierto punto, y unas horas antes, 6 horas para ser exacto, según los sabios, eh, dicen, Moshe no ha regresado, algo pasó, se murió Moshe o se fue, se lo llevaron, y así es que algo tenemos que hacer nosotros acá. Bueno, la historia más común es que Moshe rompe las tablas, no sabemos con exactitud si realmente rompió las tablas, ¿eh? Porque, bueno, hay tantas cosas que los sabios traen aquí que, que tienen mucho sentido. No quiero entrar en esos detalles porque no es el meollo del tema de lo que quiero tratar ahora. Eh, pero Moshe cuando sube al monte, eh, ocurre algo muy particular. Eh, Cuando Moshe está en el monte todavía con el Eterno, está hablando, está recibiendo instrucciones de él, el Eterno le dice, mira, desciende porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Han hecho un becerro y le cuenta lo que están haciendo. Moshe baja y justamente tal como les fue dicho, eso estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre? En, el Eterno se molesta con el pueblo por la actitud que tiene frente a todo lo que está ocurriendo, que no han sido capaces de controlar su ser interno, que todo por aquí va por ahí, va por ahí. No han sido capaces de controlar el instinto del cuerpo, el instinto negativo del cuerpo, que es la prisión de la Neshama, como ya lo hemos dicho. El ego se manifiesta con mucha fuerza en el cuerpo y más cuando eh, sube este ego también al otro nivel de alma que tenemos, que es el nivel de Ruach, el nivel de las emociones. Entonces ahí tenemos dos de los parsufín, que es Seirampín y Nukba, que son los que más hemos estado mencionando en todas estas clases, porque en realidad no hemos profundizado más allá de, de tres parsufín. El otro es Arihampin, que es el que está más arriba, porque claro, no estamos enseñando Zohar ni estamos enseñando Kabbalah directamente, sino chispas de Kabbalah. Entonces, el pueblo entra en este estado lamentable, hacen un acto de idolatría, adorando otra energía internamente en ellos, porque todo comienza a ocurrir, como dije, internamente en nosotros.
Entonces el pueblo entra en ese estado de guerra interna y, y pierde la batalla en contra de los apetitos del cuerpo. ¿Por qué razón? Porque el tema de la idolatría no es una cosa simplemente en aquellos tiempos de que adoraran un objeto, una imagen, iba mucho más allá en esas épocas. Iba con que tenían un objeto de adoración y ese objeto de adoración eh, terminaba con una festividad en que toda festividad de ese tipo terminaban en orgías, seguramente había licor y todo ese tipo de cosas. Entonces había muchos apetitos en el ser humano. No era solamente esto de, necesitamos tener algo para ver, algo en que creer, algo que nos maneje o que nosotros creamos que nos maneja, que nos pueda indicar el camino. Era mucho más, eran los apetitos del cuerpo, los apetitos más bajos del cuerpo en sí, que se despertaban con mucha fuerza. Entonces, por eso es que la idolatría en esas épocas era tan llamativa para las personas. No era simplemente porque, como digo, haya sido adorar una cosa, un objeto de metal, de piedra, de madera. No, iba mucho más allá. Eran los ritos que estaban, digamos, juntos a esas creencias y a esas actitudes que por supuesto implicaba los apetitos, como dije, más bajos del cuerpo, más bajos de los instintos humanos. Entonces, cuando Moshe baja, encuentra que esto está ocurriendo en el pueblo, que tienen festividad, que tienen orgía, que tienen un montón de cosas que están ocurriendo. No todo el pueblo estaba participando, felizmente. Hubieron muchos que no participaron en eso, pero como había una cosa, había un grupo de gente que se le llamaba la multitud mezclada, que fueron los que salieron de Egipto y que no eran del pueblo hebreo. Estos fueron los que incitaron al resto y a muchos hebreos a entrar en ese proceso de seguir el instinto de su cuerpo más básico y aprisionar el alma dentro de sí. Y por lo tanto, hacer que el alma sufra, que el alma entre en un estado de alejamiento, de alejamiento de su raíz divina. Porque es allí donde ocurre algo dentro de nosotros que nos cuesta comprender que cada vez que entramos en una actitud negativa en frente a lo que los textos nos han mostrado cómo vivir la vida, eh, cómo vivir la vida aquí en la tierra y mantener nuestra conexión con lo divino. Esto creemos que es algo físico y la gente, bueno, porque se nos ha enseñado religiosamente, por ejemplo, que la persona está en la iglesia, que está en la sinagoga, que está en la mezquita o que está en cualquier lugar religioso, entonces allí la persona tiene una actitud sacra, mira, parece sacro, toca sacro, camina sacro, etcétera, etcétera. Pero en realidad que es una actitud engañosa. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que nosotros vivimos constantemente delante de la divinidad. ¿Por qué vivimos constantemente delante de la divinidad? Porque la divinidad está dentro de nosotros. Somos nosotros mismos, es nuestra Neshama, que es la chispa divina. Entonces, la incongruencia que se produce en el pensamiento humano, eh, simple, simple y básico, es pensar que en ciertos lugares sí está la divinidad y me puede ver, y en otros lugares no está la divinidad. Entonces provocamos allí una especie de vacío, una especie de halal. Eh, de ahí viene un dicho, eh, dentro particularmente del pueblo hebreo, que es Hilul Hashem, que es profanación del nombre. ¿Y qué significa Hilul Hashem? Es pensar que en un lugar que yo pueda ir, huir, en cierto punto que mi mente me engañe y yo digo voy a huir y me voy a tal lugar y allá no me va a ver Dios, no va a estar Dios conmigo. Eso es hacer un vacío dentro de uno mismo, es decir, dentro de la conciencia de uno mismo y pensar y creerse que la divinidad no va a estar en ese lugar. Entonces, por lo tanto, allí puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer cualquier cosa loca que se me ocurra, y no va a pasar nada, porque la persona no entiende que la divinidad está dentro de mí. Recuerden lo que vimos en la parashá pasada, que el Eterno dijo, háganme un santuario, háganme el Mishkan, el tabernáculo, y yo habitaré en ustedes, en ustedes. Entonces uno dice, pero si dice, ¿para qué hagamos el tabernáculo?
Pues el tabernáculo era un símil de lo que debemos ser nosotros. El tabernáculo era un ejemplo que tendrían en el frente allí para mirar cada vez que el tabernáculo eran ellos, que somos nosotros. Es una especie de recordatorio constante para mostrarnos. Es algo parecido a lo que hizo Jacob. Jacob cuando pone las varas, unas varas de árboles que cortó para hacer que las ovejas y las cabras que él cuidaba se volvieran las crías de estas nacieran con manchas por todos lados, porque es el salario que le había dado el suegro. Entonces, él puso las varas enfrente. Lo que está ocurriendo aquí con el Mizcán es algo muy parecido. Es algo muy parecido. ¿Sí? El Mizcán había de ser un objeto físico hasta que nosotros pudiéramos madurar y crecer, de modo que nos viéramos nosotros como el Mizcán, constantemente. Y esa es la idea hasta el día de hoy. Por eso que el Mizcán fue destruido, por eso que los dos templos fueron destruidos, para que no nos quede ningún objeto fuera que podamos decir, no, que allá tengo que ir yo y allá voy a poder tener conexión con la divinidad. La conexión la tengo constantemente en mí, dentro de mi ser. Entonces, voy a reconectar ahora con Moshe. Por qué quiero hablar un poquito de Moshe? Porque Moshe cuando baja del monte y se encuentra con toda esta circunstancia que acabo de relatar un poco, con el pueblo desenfrenado y todo lo que ustedes pueden imaginar, eh, Moshe tiene la actitud inmediatamente de pedir perdón por el pueblo. Se postra ante el Creador, eh, pide ayuda de los demás sacerdotes, o sea, de los demás del pueblo, de los levitas, etcétera, toda la gente que estaba cerca de él. Y todos pidiendo de alguna forma que el Eterno perdone al pueblo, porque ocurre que viene una plaga, dice, y empieza a morir gente en el pueblo. Entonces Moshe entra en una actitud que, que yo diría que es lo que hace especial a Moshe. Es lo que hace que este hombre tenga un nivel como ningún otro profeta ha tenido, por lo menos mencionado en las Escrituras. Porque está escrito que el Eterno dijo, yo con los demás profetas hablaré con visiones, con sueños y cosas por el estilo. Pero con Moshe yo hablo cara a cara. Es decir, yo no tengo ninguna imagen borrosa para que él vea cuando yo le hablo. Él me entiende. Él, porque me entiende claramente, porque yo le hablo directamente. Entonces, alcanzó ese nivel Moshe de profecía porque justamente tenía un corazón especial. ¿Qué es lo que hace Moshe cuando ve que está encendida la ira del Creador aquí? Está, eh, está ocurriendo desastre, está muriendo gente, cayendo como moscos, como pollos. Él clamar y pedir y pedir y pedir. Y conversa con el Creador. Y conversa con el Creador e intercede. Le dice, es que acaso han de decir los egipcios que tú sacaste a este pueblo para destruirlo en el desierto porque no pudiste llevarlo al lugar que les dijiste. Pues, ¿cómo habían de decir eso? Las otras naciones, ¿cómo habían de decir algo parecido? Fíjense ustedes, ¿quién está hablando? Moshe está hablando. Está hablando como con alguien que tiene confianza. Y llega a decirle a tal punto, Moshe le dice, mira, si tú haces esto que estás haciendo y lo terminas, porque la palabra que el Eterno había dicho era, mira, le dijo, hazte a un lado porque yo voy a aniquilar este pueblo por completo y de ti voy a hacer una nueva nación. Y entonces cuando Moisés comienza a soltarse y a hablar, porque justamente para eso había sido puesto, justamente para eso había sido puesto, para defender al pueblo, para ser el pastor fiel. Así es llamado Moshe en el Zohar, el pastor fiel. ¿Y el pastor fiel a quién? ¿Solo al creador? Porque claro, la mente religiosa va a decir, oh, el pastor fiel al creador. No, fiel a sus ovejas, a su gente. Fiel al punto que le dice, mira, si tú destruyes al pueblo como me dices, quiero que borres mi nombre. Quiero que borres mi nombre de tu libro que has escrito. El libro yo personalmente creo que está hablando de la Torá. Que la Torá no fue algo que llegó de un momento a otro, ya estaba escrito.
Todo está hecho en realidad. Todo está hecho. Simplemente nosotros nos toca vivir el desarrollo de, todo, de toda la creación del infinito. Entonces Moshe le dice, quiero que borres de mí, o sea, borres mi nombre de tu libro escrito. ¿Y por qué Moshe dice eso? Porque él prefiere no aparecer en ninguna parte, es decir, su ego estaba tan bajo control que él no necesitaba que su nombre apareciera y dijeran, ah, qué grande este hombre, qué Moshe tan grande, que no necesitaba nada de eso. Lo que él quería era que el pueblo viviera, que la gente viviera y que las personas tuvieran la posibilidad de, 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 de encontrar la redención, de encontrar las promesas que se les habían hecho y que el pueblo tuviera la posibilidad de hacer rectificación en su vida. La pregunta no es lo mismo que quiere eso el Creador. No es lo que los profetas han hablado y que hablaron luego, porque en realidad los profetas hablaron después de la Torá. Pero claro que sí, por supuesto que sí está ocurriendo eso. Pero aquí vemos a un Moshe a tan nivel elevado. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Si bien es cierto, Moshe era un hombre de carne y hueso como nosotros, pero también sabemos que dentro de él habitaba Ruach HaKodesh, habitaba Espíritu Divino, y su Neshama provenía de los niveles más elevados de los Olamot, eh, de la creación, de la concatenación de la luz. Entonces estamos hablando aquí de un hombre que tenía un nivel Dios, por supuesto, menor al que estaba hablando con él, pero tenía un nivel Dios. Y para eso había sido puesto y levantado, y para eso había sido llevado al monte, y para eso le habían sido mostradas muchas cosas en el monte, y le habían enseñado muchas cosas, y su mente había percibido muchísimas cosas. Moshe era de los que percibía el universo no por sus cinco sentidos, sino mucho más allá. Percibía el universo en el nivel Sod, en el nivel escondido, en el nivel en que la mayoría de las personas no lo entienden ni lo pueden comprender. Él conocía todas esas cosas. Por lo tanto, si conocía esas cosas, quiere decir que tenía un gran conocimiento del ser que estaba hablando con él. Tenía realmente un gran conocimiento del ser que hablaba con él. Profundo conocimiento y gran confianza y gran emuná. Porque tenemos otro personaje que habló con el creador e intercedió por un grupo de gente, que ese personaje fue Abraham Avinu. Pero vemos una diferencia entre el diálogo que tiene Abraham con el malaj que llevaba el nombre divino, Yuhei Abhei, a lo que está haciendo aquí Moshe. Abraham partió y hablaba muy suave y decía, mi señor, si he comenzado a hablar, bueno, seguiré hablando. Y habló hasta que llegó a preguntar si había 10 justos en las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Al final no había 10, que era el número mínimo para perdonar a todo el resto. Eh, Moshe aquí está hablando directamente como si, no como si, sino que sí. No se está aprovechando de un privilegio que Moshe tenía de ninguna forma, porque era muy bien ubicado, pero el privilegio que tenía era de hablar con él cara a cara y que el ego no entrara sobre él, no lo tomara, sino al contrario, siempre mantener su profunda humildad y su mansedumbre. Porque está escrito de Moshe que Moshe era el hombre más manso de la tierra en aquel entonces, posiblemente hasta ahora, no lo sabemos, que era el hombre más manso de la tierra. Y está aquí intercediendo y llega a decir, borra mi nombre. Entonces, como claro, ayer no iba a borrar el nombre de su amigo, de ese gran pastor que tenía allí, de ese hombre que era capaz de dar su vida por la gente que le había sido puesta a cargo, y muchas veces lo vemos poniéndose en medio del malaj que estaba causando algún estrago en el pueblo por los hechos erróneos del pueblo. Y él se metió en medio, le ordenó a su hermano, le dijo, toma el incensario en un momento y ponte en medio. Allí vemos dos cosas, vemos que el respeto que había al Cohen, aún por el malaj, al Cohen Gadol que era Aarón,
Y el respeto también por el incienso, el ketore. De ahí viene que leer la porción de la Torá que nos habla del ketore tiene mucho poder para alejar mucho mal de la vida de una persona. Pero Moshe, Moshe tenía ese honor, esa grandeza de alma, que no le importaba lo que a él le ocurría, sino le importaba su misión y le importaba las otras personas. Cosa que nos tiene que hacer reflexionar a nosotros cuando... Miren, voy a poner un ejemplo muy simple, que a mí siempre me ha causado eh, mucha admiración por tal ignorancia que tenemos los seres humanos. Cuando llegan los tiempos en que llueve, eh, una persona está en un lugar, y yo lo he visto muchas veces, siempre me causa la misma reflexión, cómo, cuánta ignorancia tenemos y cuánta falta de reflexión interna y cuánto falta eh, de empatía con el prójimo, con nuestra vida, con la creación. Entonces el día está a punto de llover, y entonces hay una persona que dice, y justo ahora se pone a llover que tengo que salir. ¿Ah? Justo ahora ¿cómo puede ser que llueva ahora? Que ojalá se detenga la lluvia. Y digo, yo no pienso esa persona lo importante que es la lluvia, lo importante que es la lluvia para nuestros campos, para que rieguen nuestras lechugas, nuestros tomates, nuestras patatas, lo que comemos, riegue el pasto que comen los animales, rieguen nuestros árboles. No pasa nada de eso por su mente, solo pasa que su egoísmo, que tiene que ir a comprar, que tiene que ir al mono, que tiene que ir al cine. ¿Entienden de qué estoy hablando, no? A ese nivel llegamos nosotros de ignorancia y de falta de empatía y de ver un poco más amplio cómo funciona realmente el universo. ¿Qué pasa si se moja un poco? No pasa nada. Si el bien es mayor para todos, me mojo. ¿Cuál es el problema? Que llueva. Sobre todo ahora que tenemos tantos problemas de agua a nivel mundial. ¿Y por qué la naturaleza nos está haciendo esto? ¿No han pensado que es por nuestro propio egoísmo? ¿Por nuestra falta de consideración unos con otros? Claro que tenemos mucho que ver en este negocio. Mucho que ver. Y podrán decir, por ejemplo, una vez escuché a un científico hablar, y cuando se hablaba mucho de la contaminación y todo eso, y que todavía está en boga, por supuesto que sí, y él ponía un ejemplo, el ejemplo siguiente. Eh, Sacó unos cálculos con respecto a toda la contaminación que el hombre ha hecho a través de que está en la Tierra, y sacó unos cálculos matemáticos. Entonces dijo, y mencionó la erupción de un volcán, que no recuerdo ya porque hace mucho tiempo que vi esto, mencionó la erupción de un volcán, dijo, solamente en esta erupción de este volcán, la contaminación que se lanzó a la atmósfera es mucho más que todo lo que el hombre ha contaminado en toda su existencia. Pero se le van muchos detalles, aunque era un científico. El volcán no está soltando plástico. El volcán no está soltando elementos químicos que duran cientos de años en la Tierra sin disolverse. Y mientras están en el proceso de disolverse, están contaminando constantemente. ¿Qué suelta el volcán? Lava, ceniza. ¿Y qué ocurre con los lugares que son regados, por así llamarlo, con la ceniza que suelta el volcán, luego que termina la erupción de ese volcán? Se vuelven de los terrenos más fértiles que hay. Los grandes bosques. Yo vivo en un país que hay muchos volcanes acá. Y en los faldeos de los volcanes, uno no sabe, dice uno, pero ¿cómo es posible que crezca tanto árbol aquí, árboles tan lindos y tan frondosos y con tanta fuerza? ¿Qué es lo que es? La ceniza, la arena volcánica, porque es rica en muchos sedimentos, es rica en muchos nutrientes para la vegetación. Claro, tenía razón en un sentido, digamos, en un nivel científico, pero en otros estaba cayendo, pero enormemente, porque el hombre solo ve algunos detalles, algunas cosas, y no vemos en general, no vemos el daño que causamos al ecosistema
a los bosques nativos. Sabemos, por ejemplo, que el bosque nativo es capaz de preservar su propia agua. Esos colchones que se forman abajo de vegetación, tanto de arbustos como de plantas más bajas o de pastos y cosas así, son verdaderos esponjas que mantienen el agua allí, la mantienen y mantienen la humedad. Pero cuando esos bosques vírgenes son talados, son cortados y son plantados pinos, por ejemplo, o eucaliptos, que son árboles, que también son árboles, por supuesto, pero sin embargo tienen unas características negativas, que debajo de ellos no crece nada más, porque son muy fuertes en sus resinas. Entonces matan el pasto, matan otros árboles, quitan la sombra y no crece nada más. No hay consideración, no hay consideración. Es decir, el hombre mira solamente un punto de ganancia y allí se apoya para causar daño a un montón de otras cosas. Moshe, Moshe tenía este nivel de grandeza como humano, como hombre, como ser humano, de que no le importaba su ser, no le importaba no ser nombrado. Mira, estas son las cosas que uno admira de las personas cuando uno ve a alguien que da, que dona, así totalmente anónima, en forma anónima. Y no está preocupado o preocupada de que se tenga que decir lo que hicieron, que fulano, que fulana hizo aquí, hizo allá, se le ponemos una placa, como sucede mucho en las construcciones. Alguien dijo, esto está escrito en el Zohar, que las personas con capacidades muy negativas, pero que tienen mucho dinero, estas son como muy aptos para construir, por ejemplo, digámoslo ahora, digamos una iglesia, construir o dar donativos para ciertas cosas. ¿Por qué? Pero siempre son de las personas que están preocupadas si se puso una placa, si su nombre aparece en algún lado. ¿Qué es eso? ¿Están dando? No, no están dando, no se están dando esas no son ofrendas elevadas, son ofrendas bajas, ofrendas bajas. Y por lo tanto son las personas que nunca construyen dentro de sí su propio tabernáculo, porque la ofrenda no es aceptada. El dar de esas personas no es aceptado. ¿Cuándo somos aceptados? Como enseñamos en la parasha pasada. Cuando antes de hacer un donativo, yo di mi corazón para eso. Usted da su corazón para eso. Entonces es visto su corazón primero y luego su donativo, y su donativo es aceptado por su corazón, por su actitud, por la elevación de su ser, con que usted está dando eso. Eso es la elevación. Muchos dicen, bórrame, bórrame. Yo no quiero parte en esto. Solo lo único que quiero es que no destruyas al pueblo. Si tú no destruyes al pueblo, borras mi nombre y yo quedo feliz. Es poner su vida por otros. Poner su vida por otros. Entonces, Moshe es un hombre con este nivel de conciencia, con este nivel de elevación en su alma, en su ser. Él entiende que hay muchas cosas que hacer, porque así como Moshe le dice, borra mi nombre de tu libro, la pregunta es, ¿sabía lo que había de ocurrir más adelante? Conocía el libro, ¿eh? ¿Entienden ahora? Conocía el libro que Hashem tenía. Algunos sabios dicen ese libro puede referirse a la mente del creador. No, no, ese libro no lo puede conocer ningún ser humano por completo, pero Moshe conocía el libro que está aquí, aunque también es difícil conocer este libro por completo, pero por lo menos Moshe lo podía conocer en gran parte. Y ya lo conocía, porque ¿cómo entonces sabía que su nombre estaba escrito ahí? Lo había visto. Estaba escrito en la mente de Moshe ya, y él lo podía ver. Entonces Moshe sabía lo que había de ocurrir después con el pueblo y lo que significaba este pueblo para el mundo, para el universo.
Porque lo que es el Cohen Gadol, aquí voy a hablar un poco del Cohen, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, eh, era un, ¿qué es un sacerdote primero? Un sacerdote es un tipo de puente entre el creador y el ser humano. Eso es un Cohen, a modo muy simple, así lo digo. Particularmente el sumo sacerdote en Israel, porque había sacerdotes comunes que estaban a cargo del servicio de, por ejemplo, todo lo que era el Mishkan cuando estaba terminado después. eh, Ustedes deben saber que tenía un atrio exterior, un atrio interior. En el atrio exterior que había un altar de los holocaustos, estaba la fuente de agua, que era de cobre, donde los sacerdotes hacían abluciones antes de hacer su trabajo, es decir, se purificaban. Después estaba el atrio interior, es decir, la primera entrada o la primera habitación del tabernáculo, donde allí habían uno, dos, tres elementos, habían tres elementos que estaban dentro de ese lugar. Estaba, por un lado, el candelabro de los 7 brazos. Estaba por otro lado el altar de los inciensos, que estaba en la parte delantera, y en el otro lado estaba el altar de los panes de la proposición. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que es el tabernáculo en sí? Los sabios dicen que es un intento de reconstruir el hombre primordial, el Adán Kadmón. Reconstruirlo, pero reconstruirlo en una forma física como un ejemplo, que el hombre estuviese mirando, así como dije hace un rato atrás, que estuvieran las personas mirando, de modo que al estar observando y en constante, digamos, meditación con eso también, pudieran entender que eso los representaba a ellos y que el servicio que se hacía allí con toda esa sacralidad de los sacerdotes, de los levitas, que eran los ayudantes de los sacerdotes, del sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, el trabajo de ellos era tan minucioso y tan delicado, y ese es el trabajo que todos ellos y nosotros hoy debiéramos aprender a imitar con nosotros mismos, porque finalmente lo que el tabernáculo quería mostrarnos, lo que el Creador quería mostrarnos con ese tabernáculo, era que entendiéramos que nosotros somos la habitación del Creador y nosotros también en ese sentido somos el sacerdote de esa habitación. Somos los encargados de mantener ese lugar sacro con esa sacralidad, de modo que la divinidad, la Shekinah que bajaba, la luz que bajaba, particularmente dentro del lugar santísimo que estaba en el tabernáculo, había dos divisiones interiores. Ya dije la parte que mencioné, que estaba la menorá, en que estaba la mesa de los panes y el altar del incienso. Había una cortina allí muy particular. Dentro de esa cortina estaba el lugar conocido como el Santo Santorum. Y allí estaba el arca del testimonio, el arca de la alianza. Y a esa arca de la alianza el sacerdote entraba una vez al año, el sumo sacerdote, después de haber sido preparado de una forma muy especial, y su trabajo debía ser acepto delante de esa arca y de toda esa tecnología puesta a disposición para conexión del cielo con la tierra y para muestra para nosotros los humanos de que nosotros también podemos hacer esa conexión del cielo y tierra dentro de nosotros, de modo de vivir constantemente y tener acceso al cielo constantemente mientras estamos vivos, porque al cielo no se entra cuando morimos, como todo el mundo cree. Usted entra al cielo aquí en vida, con una vida corregida, con una vida de conciencia. Entonces, entramos en el cielo aquí en vida. Luego, ¿qué ocurre? Pues simplemente es que dejamos el cuerpo, que la Neshama, que nuestro ser más trascendente, sale de acá y entra en el estado que ya habíamos entrado internamente. En cierto punto, cuando el sumo sacerdote, cuando podríamos hacer un símil aquí del sumo sacerdote de la Neshama, cuando la Neshama, eh, el sumo sacerdote, que era como una especie, como digo, podríamos hacer el símil de Neshama, entraba en el lugar, el Santo Santorum. Allí, ¿con qué se encontraba? Se encontraba con el arca de la alianza. Y sobre el arca de la alianza habían los querubines,
hechos a martillo, de una sola pieza, y que a ellos bajaba una lucecita, una luz, que era una comunicación del cielo y la tierra. Y allí también Moshe escuchaba la voz del Creador que hablaba con él. Eso es algo que lo podemos experimentar nosotros aquí, ahora. Usted dirá, este está loco, pero ¿cómo vamos a experimentar eso? Pues claro que sí. Todos los esfuerzos que se están haciendo distintos maestros porque el mundo aprenda a meditar, porque la persona aprenda a tener conciencia, a ser consciente de sí mismo, a ser consciente de que no solo tenemos un cuerpo físico, sino tenemos un cuerpo emocional, tenemos un alma emocional y tenemos un alma trascendente que es la Neshama. Y, y estamos haciendo énfasis, mucho énfasis, de que el Creador no habita en templos hechos por mano de hombre, sino habita en el hombre, porque ese fue digamos, la intención desde el principio. Pero como venimos de un estado animalesco evolucionando nuestro cuerpo físico, nos ha costado tanto entender esto. Pero estamos ahora en el proceso en que el hombre está dejando de ser el Homo sapiens y está transformándose en el hombre espiritual, en el hombre espiritual y trascendente, porque el trabajo que venimos a hacer acá nosotros es a salvar una de nuestras partes de nuestra alma general. ¿Cuál es esa parte, nuestra parte emocional? Por eso es que hablamos de espiritualidad. Ser espiritual. Ser espiritual es equilibrar las sefirot que están relacionadas en Seir Anpin. Gesed, Geburah, Nexat, Hod, Tiferet y Yesod. Cuando nosotros hagamos el trabajo de equilibrar esas energías, esas dimensiones que tenemos en nuestro ser, eso corresponde a nuestra alma espiritual, a nuestro ruaj, a nuestro ruaj. En el nombre divino, estas son equivalentes a la letra Bab, que hace conexión. La letra Bab hace conexión entre Nukva, entre Nukva y Seirampin, y provoca entre ellos la copulación. ¿Para qué? Para que desde el mundo emocional descienda lo que el mundo emocional ha recibido de Binah, desde el mundo superior, y recibamos el Shefa, recibamos la abundancia, recibamos la bendición, y no solamente la recibamos para nosotros, para un reino propio, sino entender que lo que recibo yo para mí, lo recibo para todos. Y por lo tanto, mi estado espiritual como hombre, esto, una de las cosas que Yeshua, el maestro de Nazaret, dijo con tanta profundidad. Dijo en un momento de una oración que él está haciendo, que está conversando con el Creador, dijo, y yo me perfecciono a mí mismo por amor a ellos. ¿A quiénes? Al pueblo, a los hombres, a las demás personas. Si pudiéramos entender nosotros que no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para otros. Y los otros entienden que no viven para ellos, sino viven para otros. ¿No saben ustedes? ¿Sabían qué ocurriría? Que nada nos faltaría a nadie. Nadie tendría escasez de nada. Porque entraríamos en el propósito divino es que seamos uno solo, porque eso es lo que somos. Somos uno. Pero estamos engañados por la fragmentación, por la dualidad. Y alguien podrá decir, pero si la dualidad la hizo el mismo creador. Sí, claro, pero la hizo con la idea de que nosotros nos elevemos al nivel de la unidad. Porque ¿qué está haciendo aquí Moshe? Fíjense lo que voy a decir ahora. ¿Qué está haciendo Moshe aquí? ¿Con quién está hablando Moshe? ¿Y a quién le está diciendo, mira, le está diciendo en cierto punto, mira, te estás equivocando? ¿A quién le está diciendo? A un ser que dice ser Dios. Y Moshe le está diciendo, te estás equivocando, porque ¿qué van a decir las otras naciones? ¿Qué van a decir los egipcios? No pudo salvarlo, no fue capaz. Y lo sacó al desierto para que murieran acá. ¿No le está diciendo eso Moshe al Creador? Pues eso le está diciendo.
Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque todo el sistema está en elevación. En el único lugar que no hay falta de elevación es en el infinito, porque allí todo es perfecto, porque es la unidad total y absoluta, no hay fragmentación de ningún tipo. Pero aquí donde estamos hay fragmentación, aún de los malajim, aún de los seres enviados, aún de ellos, ¿por qué? Porque el sistema fue hecho así, ¿para qué? Para que todos juntos, en el proceso de la creación, porque todos dijimos queremos aprender a dar, porque todo lo da el infinito, todo lo daba el infinito inicialmente para la vasija, para la creación. Pero ¿cuál era el mérito que tenía la vasija entonces? No tenía ningún mérito, que todo lo recibía, entonces todo feliz. Entonces ella dijo, qué dijo la creación? Por la conciencia que tomó. Yo quiero también dar. Pues bueno, estamos en el proceso. ¿Y quiénes estamos en el proceso? Todos. Que algunos estén mucho más evolucionados. Algunos seres en el universo, que lo que llamamos dioses estén más evolucionados. Claro que sí, claro que sí. Y sé lo que estoy diciendo. Algunos dirán, ¿qué está hablando este tipo? Pero también todos estamos en evolución. Todos. Y Moshe tiene en ese momento la grandeza que nace de su alma. Nace de su alma porque nace de un universo superior también que está hablando allí. Y por otro lado, vamos a decir algo aquí. El ser que habla con Moshe sabe también que las cosas están hechas así para que Moshe haga eso. Porque también tenía el libro, ¿no? También tenía el libro y el libro revela todo. Aunque algunos digan, no, que si la Biblia es lo más aburrido que hay, después aparece un Dios vengativo que mata aquí, mata allá. Bueno, es lo que ven, es lo que le da su visión para ver. Pero cuando vamos entendiendo más allá, vemos que todo está aquí, desde el universo, desde el infinito mismo. Lo que no está aquí, que no podemos captar y jamás podremos captar, es el asmut, la esencia misma del infinito, porque es imposible que mentes finitas, que la creación pueda entender al infinito en su totalidad. No es posible. Pero en los demás mundos que tenemos más abajo, desde Axilut hacia abajo, podemos saber muchas cosas. Y también de Abancadmon se saben muchas cosas a través de los Parsufim. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que hay un sacerdote, que hay un Moshe, que son dos tipos muy grandes y que son dos figuras muy grandes para nosotros, de las cuales tenemos que aprender muchísimo. Entonces, el sacerdote, al entrar en el lugar santísimo, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Y aquí hay algo muy importante que es importante saberlo. Es que así como el sacerdote estaba a favor del pueblo de Israel en el texto de la Torá, en realidad esto va mucho más allá. Porque llegará el momento cuando venga la redención final en que todo Israel será sacerdocio. Todo Israel será sacerdocio. No solamente la casta de Aarón, todo. Y todo el mundo, y todo el resto del mundo será como Israel. ¿Se fija lo que estoy diciendo? Por eso está escrito, dice que desde Jerusalén saldrá la ley, saldrá la Torá para todas las naciones, porque todas las naciones serán Israel. E Israel será como el sumo sacerdote que hará descender el Shefa. ¿Para quién? Para ellos. No, porque cuando habían los buenos sacerdotes, cuando los primeros sacerdotes estuvieron, el primero que estuvo, duró más de 80 años su servicio y no murió, porque hubieron algunos que murieron. ¿Por qué razón? Porque entraron al Kodesh HaKodashim en Yom Kippur y no estaban preparados con la conciencia de sacralidad que tenían que estar y murieron. Pero hubieron varios de ellos que no murieron, sino que fueron justos en todos sus años y fueron preservados. ¿Y saben qué ocurrió? Esto está documentado, ¿eh? Está documentado que en los años de esos sacerdotes no hubieron guerras en el mundo. También se dice que no hubieron mujeres que abortaran en el mundo y un montón de cosas más que no ocurrían en el planeta.
cuando estos sacerdotes estaban. ¿Por qué? Porque ellos estaban manteniendo la conexión del cielo y la tierra, fluyendo el Shefá, fluyendo la bajada de la provisión para el ser humano. Y todo este proceso será hasta el momento en que venga la redención final, hasta que hayamos despertado nuestro Mashiach interior, y si necesitamos un Mashiach externo también nos sea enviado, como sea, como sea, porque ninguna de las dos posturas está totalmente definida. Por muchos argumentos que haya de ambos lados, no están definidas. Porque cuando usted toma una postura, oculta muchas otras cosas. Toma la otra y oculta otras tantas más del otro lado. Entonces no sabemos cuál es la postura correcta en sí. Sabemos que sí tenemos que llevar, y lo sabemos porque nuestra alma es redentiva, absolutamente redentiva. Nuestra Neshama es redentiva. Tiene la esencia del mundo superior, la esencia divina en ella misma. Por lo tanto, tiene la capacidad de redimir nuestro cuerpo, de redimir nuestras emociones, redimir las intenciones de nuestro cuerpo y liberarnos aún en vida. Lo sabemos. Pero hay ciertas cosas que pareciera que es una quimera con el ser humano. Esperar que el ser humano, que el hombre se redima completamente y no siga con sus guerritas y no siga con sus cosas. Pareciera que es un ciclo, porque no somos la única civilización que está viva y que ha sido, o sea, que ha estado sobre la tierra. Tenemos los 7 reyes de Edom, tenemos los lemurianos, tenemos los atlánticos, etcétera, los atlantes, etcétera, y otras más que fueron destruidas. ¿Y por qué fueron destruidas? Porque no pudieron con su ego. Entonces uno, por más que espera en el ser humano, si nosotros pensamos, a ver, del año, desde que tenemos conciencia de que estamos aquí sobre la Tierra, ¿cuánta gente ha muerto? Miles de millones. Millones ha muerto a mano de su prójimo, por guerras, peleas, rencillas, asesinatos, etcétera, etcétera. De todos lados, ¿eh? Incluidos metidas las religiones entre medio. ¿Cuánto hemos avanzado en eso? Si ahora tenemos el poder de destrucción masiva con las bombas atómicas o nucleares. Entonces, pensar a veces que el ser humano va a llegar el momento en que va a decir, no, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que cambiar. Sí, hay grandes grupos que va, pero esos grupos han ocurrido siempre en todas las generaciones, que hay grupos de gente que despierta y que va cambiando, pero quedan los otros y vemos todo el daño que estamos haciendo al planeta y cómo el planeta nos está reclamando. Entonces, a veces esperar en el hombre, esperar en que el hombre es como una quimera. Es una quimera que pueden pasar cuántos miles o millones de años más, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, y los gobiernos se pelean, y los políticos corruptos, y estos roban aquí, gente que sufre, y niños que mueren. Y ahora miren, ¿qué ocurrió con unas personas que venían de Turquía a un país europeo? Que habían sido como trata, literalmente como trata de personas, engañados en una barca que no sostenía el peso que traía, chocaron, encallaron por ahí y mueren casi 50 personas, personas desesperadas que vienen huyendo. ¿Y quiénes hicieron aquello? Gente que no tiene escrúpulos. Ni hablar que el Eterno nos libre de esto, que venga una tercera guerra mundial y estallen algunas cuantas bombas atómicas por ahí. ¿Qué ocurriría en el planeta? Entonces, como digo, necesitamos posiblemente las dos cosas: que el Mesías esté dentro de nosotros, que descubramos que dentro de nosotros todos llevamos una conciencia mesiánica, y también que venga alguien que nos ayude a quitarnos el Yetzirará, la conciencia o la formación al mal, porque ese es el gran lío que tenemos. Y ese gran lío está dentro de nosotros. Por un lado, el Mesías interno que podemos levantar puede ayudarnos en muchas cosas, y vamos creciendo en muchas cosas. Pero por otro lado, tenemos un germen allí que vuelve a crecer. Así que el Eterno nos ayude a tener las cosas claras en esto. Y para ir terminando, bueno, termino con la reflexión de los elementos, o sea, no reflexión, sino quería hablar un poquito de los Urim y Tumim. ¿Cuánto estoy pasado? No estoy pasado, llevo recién una hora.
5 minutos más. El sacerdote llevaba dije, ocho prendas que iban en su cuerpo, ¿eh? Te las voy a mencionar. Mignese, calzoncillos, número uno, que cubrían sus partes íntimas, obviamente, ¿no? Solamente voy a comentar algunas, ¿eh? Ketonet, túnica. Amnet, ese es número tres. Amnet, el cinturón. Número cuatro, Meil, sotana. Número cinco, efod. El efod era algo que llevaba puesto aquí en esta zona, el Cohen, y ese era usado también para preguntar. Había una forma en que se preguntaba al creador y había respuesta a través del efod. Eh, Después tenemos del efod el número 6, Hoshet, el pectoral de juicio. El pectoral de juicio era un objeto que colgaba desde los hombros con unos ganchos y bajaba hasta esta zona que está aquí, y aquí se ponía literalmente una cosa rectangular hacia abajo en que tenía 12 piedras. En cada una de esas piedras estaba escrito el nombre de una de las tribus de Israel. Todas las tribus, las 12 tribus. Y esto era usado junto con lo que es los Urim y Tumim. Los Urim y Tumim, según algunas de las versiones de los sabios, eran puestos en un pergamino en que se escribían algunos nombres del creador, se envolvían los Urim y Tumim y se ponían por debajo del pectoral. Y entonces, luego de eso, se hacían las preguntas que querían que hubiese respuesta. ¿Qué ocurría? Frente del Cohen habían otros sacerdotes también, que todos ellos eran expertos en la interpretación y en poder leer lo que había de ocurrir luego. Porque cuando se hacía la pregunta y estaban todos perfectamente, digamos, alineados emocionalmente, en estado de pureza, se comenzaban a iluminar ciertas piedras del pectoral y ciertas letras del pectoral. Y entonces las letras, claro, iban formando palabras. Entonces los jóvenes que estaban allí observando tenían que mirar y poner mucha atención de modo de poder leer correctamente lo que está allí y poder sacar las respuestas que venían dadas en, ese, en esa tecnología, digamos, tecnología, bien decimos, porque claro que es una tecnología venida de otra dimensión, en que el creador indicaba qué debía hacerse a través de ese objeto llamado el pectoral, y que se usaba junto con los urín y tumín. Y los urín y tumín eran dos piedras de algún color. Algunos dicen que eran negras. Bueno, no, yo la verdad no estoy convencido de qué colores eran con exactitud, pero sí se sabe que eran dos piedras y esas se ponían detrás, como dije, detrás del efod. O sea, perdón, sí, bien digo, del pectoral, no, del pectoral, perdón, del pectoral del juicio. Porque claro, las preguntas eran siempre cuando habían cosas muy difíciles sobre algo que no podían resolver con el conocimiento que ellos tenían, los sacerdotes, a pesar de que eran muy sabios, no tenían forma de saber. Entonces se iba a esa forma de consultar y tenían las respuestas a sus peticiones. Luego venía un turbante, una cosa que se ponía el Cohen grande, así un tipo de gorra alta, y había también un sit, que era una placa de oro que llevaba aquí. Esta placa es muy, muy interesante que la comente un poquito, porque era una placa de oro que era tomada con unas cintas, tanto de la parte frontal como de los costados, y atrás también, y eran amarrados atrás esos hilos que, que la sujetaban. Y lo que llevaba escrito enfrente era sacralidad o sagrado para Hashem. Y ahí estaba el nombre Yuhei Bajei escrito en esa parte. Entonces, esto está relacionado con algo muy particular, porque los sabios dicen que cuando Seir Anpin con Nogba están en perfecta armonía, las emociones están fluyendo muy bien, la energía del rayo está fluyendo muy bien en todas las sefirot, y entonces baja toda
digamos, la potencia de la luz baja hasta Nukba, es decir, hasta Malkut, la explosión de esa energía en el sentido de luz positiva sale por medio de la frente, por esta zona. Entonces ahí tenemos el mensaje claro. ¿Dónde está esa explosión de luz? Está en el nombre, Yuhei Bauhei. Porque dentro del sistema creado, el sistema que llamamos Dios o Elohim, se introdujo un nombre desde el inicio también, que es el nombre de la misericordia, es el nombre Yuhei Bauhei, y dijimos que el nombre, lo hemos dicho en otras clases, que el nombre Elohim o dioses tiene que ver con naturaleza, y en ese sentido tiene que ver con causa y efecto, y es muy juicioso, ¿eh? Una causa viene un efecto y punto. ¿Y qué es lo que hace que, el- que la, que el efecto, que puede ser negativo, eh, se retarde? ¿Para qué? Para darle un tiempo al ser humano para que haga tikkun, para que haga rectificación y no tener esos efectos negativos en su vida, es que está el nombre Yuhei Bauhei. Y entonces, ¿cómo podemos sacar eso? Miren, aquí voy a decir algo muy importante. ¿Cómo podemos sacar eso para nosotros? Pues en la configuración y en la alineación y digamos y en la armonía de nuestras sefirot de Seirampin, la sefirot de Ruach y lo que ocurra con Malhut en nosotros. Cuando esas energías están fluyendo bien, ellas producen una copulación, y eso es pura luz. ¿Y cómo sale esa luz por nosotros? Pues es como si tuviéramos el nombre acá, porque estalla en luz. Y una de las cosas que sabemos que el nombre Yuhei Bauhei, en niveles de conciencia elevados, en estados de meditación, el nombre Yuhei Bauhei resplandece, resplandece, se ilumina. Bueno, muchísimas gracias. Bendiciones para todos y que tengan un tiempo hermoso de esta semana. Nos vemos en la próxima clase, si Dios nos permite. Bendiciones.